Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa especial del Conversando con el Man de hoy, martes 14 de febrero. Mi nombre es Mónica, me conocen como Keke. Estoy aquí hoy yo reemplazando a nuestra querida Maritza, que está con una misión especial hoy. Y pues estoy aquí para pasar esta hora y un poquito más conversando de un tema muy chévere, muy importante, con una invitada pues muy querida que también es parte del movimiento. Pero antes de darle paso a nuestra invitada y presentarla, vamos a empezar con el segmento acostumbrado de siempre, que no lo dejamos tampoco en los Conversando edición especial, que es el Cubo Man. Hoy vamos a leer una noticia que es bastante interesante a propósito de este día que le gusta a gran parte de la humanidad y le gusta celebrar eso que llaman el amor en San Valentín. Eh, Nosotros somos un poco ajenos a esas circunstancias, pero nos llamó mucho la atención a propósito de este día unos reportajes que hemos leído sobre animales y los rituales extraños que tienen para conseguir pareja. Entonces les voy a leer un poquito esta noticia que me pareció súper interesante sobre 4 especies animales y todo lo que hacen ellos, todos los rituales extraños que tienen para poder aparearse, reproducirse y conseguir pareja. Desde tomar rehenes hasta orinar a su futura pareja o devorar a sus pretendientes, son algunas de las acciones que se pueden apreciar en el reino animal. Vamos a hablar del primero de estos 4 simpáticos animales. Durante el día de San Valentín, los enamorados buscan impresionar a sus parejas de diferentes maneras, desde regalar rosas, chocolates, bombones, hasta llevar a la gente a comer, a tener una cena romántica. En el mundo animal pasa algo similar, pero aquí no importa si es o no es 14 de febrero. Varias especies realizan diferentes esfuerzos para lograr satisfacer su necesidad natural de reproducirse. El cortejo para los animales silvestres representa una serie de acciones personales con las que buscan destacar entre los demás especímenes para llamar la atención de la hembra. Esto implica un riesgo para las especies, puesto que pueden atraer a sus depredadores, terminar en una pelea entre machos para demostrar su valentía o incluso tener a la muerte como destino. Te vamos a mostrar 4 especies animales que tienen unas conductas muy particulares a la hora de aparearse. Los primeros de ellos son los pandas. Los ositos pandas toman rehenes. Estos osos, que son originarios de China, son unas de las especies que más difícil resultan de cuidar en cautiverio. Su naturaleza salvaje hace que su reproducción se convierta en un gran campo de batalla entre machos, que persiguen a la hembra hasta que ésta está lista para aparearse. Los cineastas Yuan Ki-wu y Jackie Pung lograron captar las primeras imágenes de copulación entre estos mamíferos para su documental Pandas Born to be Wild, donde explicaron que en su hábitat natural se convierten en unas bestias salvajes. Los documentalistas especialistas en naturaleza explicaron que es posible que la rivalidad masculina prolongada, sumado a la toma de rehenes, podría desencadenar la ovulación femenina. Esto después de que siguieran a un grupo de 3 pandas, 2 machos y una hembra, durante su proceso de cortejo. A pesar de que al principio ganó el macho adulto, la hembra luchó contra él y decidió huir. Tras este suceso, los 2 pandas siguieron durante semanas buscando el rastro de olor de la hembra hasta que uno de ellos desistió. Imagínense esto con los pandas. ¿Y qué me cuentan de la viuda negra? No sé si saben de qué hablamos cuando hablamos de una viuda negra, seguramente han escuchado el término, tal vez con otro tipo de referencias, pero las viudas negras son arañas que reciben ese nombre gracias a su capacidad de asesinar a sus pretendientes durante el acto sexual. La viuda negra, hembra, es casi 2 veces más grande que el macho. Durante el apareamiento, esta devora a su pretendiente, de ahí viene su nombre. Basado en información de la revista Nat Geo, Maidayan Andrade se dio cuenta en 1996 que las viudas negras de espalda roja tenían encuentros sexuales más largos, si es que el macho se dejaba devorar. Esto se debe a que entre más tiempo duraba la relación sexual, el macho podía llenar a su pareja con más esperma. Esta académica de la Universidad de Toronto detalló que con este suicidio copulativo, los machos garantizan su paternidad,
puesto que en caso de que la viuda negra se apareaba de nuevo con otro pretendiente, el primero quedaba desplazado. Hay muchos machos que intentan huir después del acto, sin embargo, siempre terminan devorados por la hembra. Imagínense esto con las viudas negras. ¿Qué me cuentan del puercoespín de América del Norte? Estos puercoespines deben hacer todo lo que está al alcance de sus manos para asegurar la reproducción con las hembras. Y esto debido a que las hembras de esta especie solo entran en celo una vez al año y durante un periodo de 8 a 12 horas. Imagínense, qué difícil que la tienen. De acuerdo con el especialista Uldis Rose, citado por Mindy Weisberger para la revista Life Science, la hembra segrega un moco vaginal, el cual tiene un aroma que atrae a los machos que están a su alrededor. El puercoespín que logre ahuyentar a cualquier tipo rival y llegue donde está la hembra, estimula la ovulación empapándola de orina con un chorro a alta velocidad. Y para finalizar esta nota tan simpática, hablemos de los ratoncitos. Los ratones enamoran a sus parejas a través del canto. Los ratones, esos seres tan minimizados y despreciados muchas veces. Un equipo de académicos encabezados por Takefumi Kikusui de la Universidad de Kanagawa en Japón explicaron en un estudio publicado en la revista PLOS ONE que los ratones macho emiten vocalizaciones ultrasónicas para atraer a las hembras. A través de estos silbidos, que crean un circuito de retroalimentación del flujo de aire en la tráquea y la laringe, les permite impresionar a su futura pareja. No obstante, en este proceso no basta solo con cantar, puesto que las hembras son súper exigentes con el tipo de canciones que les gustan, explicaron los investigadores. Los ratones hembra pueden discriminar entre las características de las canciones de los machos y prefieren que estas canciones sean diferentes a las de sus padres. Imagínense qué maravilloso el mundo animal. Y pues bueno, luego de esta nota simpática del Conversando con el Man, ahora sí les quiero presentar nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Eliana Belén Molineros. Es médica, veterinaria zootecnista, investigadora, presidenta de Fundación Proyecto Sacha y también parte del movimiento animalista. Ella también es animalista. Eliana, gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola, querida Mónica, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en este espacio. Qué bueno. Bueno, Eliana es de Guayaquil, en este momento está en Cuenca. Ella tiene un proyecto muy interesante de conservación de vida silvestre. Ya tiene varios años luchando súper duro con este tema en Guayaquil. Y hoy es un día, digamos, es un conversando especial donde invitamos y hablamos de las organizaciones que forman parte de nuestro movimiento, dándoles un espacio no solo de reconocimiento, sino para que la gente, quienes nos ven, puedan conocer más de la labor de cada una de las organizaciones. Eliana, cuéntanos un poquito algo más personal. ¿Cómo empezó? ¿Por qué eres veterinaria? ¿Cómo empezó este tema en ti? ¿De dónde viene esta vocación? Cuéntanos un poquito. Bueno, realmente creo que siempre supe que quería ser veterinaria. O sea, y siempre supe que quería ayudar a los animales de cualquier manera. Entonces, a lo largo de mi vida, ese pensamiento se iba reforzando mientras tenía mis propios animales, durante el colegio, el querer también ayudar a los animales de cualquier manera, pero esto sumado a también la curiosidad de la medicina, de poder conocer y mejorar la salud ¿ya? Ya al terminar el colegio, pues la decisión estaba bastante clara. Y lo que sí nunca me imaginé realmente fue dedicarme a fauna silvestre en algún punto de la vida. De hecho, yo bromeaba mucho en la universidad con que yo eso nunca me iba a dedicar a fauna silvestre, que no quería ni siquiera saber de la, de la materia casi casi, y que no me preocupaba porque no quería saber nada del tema, ¿no? Pero pues la vida te va trazando caminos extraños y realmente en este punto una de mis mayores fortalezas en conocimiento es precisamente fauna silvestre, la investigación en fauna silvestre y tratar de entender a través de la investigación y de la salud pública los problemas que hay alrededor de estos animales, por ellos, por la gente, por la devastación de su entorno y pues tratar de generar soluciones para ellos, ¿no? Sí, súper interesante. Bueno, yo
igual que tú, soy de Guayaquil y por eso nos conocemos un poco más y también te conozco desde hace mucho tiempo y sé de tus inicios. Eliana también es veterinaria y dueña de Mansión Mascota, que es una veterinaria de especies menores, de perros y gatos básicamente, y ese ha sido como sus inicios, ¿no? Pero también sé que cuando estabas en la universidad andabas curando animalitos y te ibas en bus y andabas con tu cajita como ya ayudando a los colonias. Cuéntanos un poquito de eso antes de pasar ya al plano de Sí, proyecto Sacha más profundo. es verdad y me sonrojo un poco, porque es verdad. Desde el inicio sabía que yo quería a través de mi profesión ayudar a los animales de cualquier manera. Entonces, mucho antes de que me enseñaran clínica o que me enseñaran cirugía, traté de aprender, de apegarme a profesores para que me enseñen a operar, para que me enseñen a hacer esterilizaciones, porque desde los primeros años estaba convencida de que las esterilizaciones ayudaban de alguna manera a las poblaciones, ¿no? Entonces, realmente mis primeros aprendizajes fueron precisamente aprendiendo a esterilizar colonias. Es, ahí también obviamente aprendí el tema de que muchos de estos animales están enfermos y que no siempre se podían regresar a la colonia, así que también trataba de hacer la gestión de proceso de adopción, el marcaje de las colonias para poder solucionar. Y ojo, todo esto lo fui aprendiendo muy a H machete, ¿no? O sea, prueba-error. Ya al principio esterilizaba muchos animales en la colonia y luego no me daba cuenta cuántos había esterilizado, cuáles eran los que había esterilizado. Con el tiempo me iba dando cuenta que los esterilizados se ponían más bonitos, peleaban menos. Entonces ahí entendí, ok, ahí los iba diferenciando un poco. Luego aprendí el tema del marcaje, ¿ya? Entonces fue definitivamente una curva hacia arriba de aprendizaje. Siempre investigando, porque eso es, Siempre, claro. Sí, sí, sí. Aunque en esa época, imagínate, eso fue por ahí por el 2010, 11, más o menos, no menos. Eso fue por el 2008, ¿ya? No, realmente, sí, obviamente había internet, pero no sabía todavía cómo buscar bien estas cosas, ¿ya? Entonces, por eso te digo, era un poco a prueba de error, preguntando, viendo cómo hacía sí, en otros lados, ya preguntando a gente de afuera, ok, esto está sucediendo en otro lado, ¿cómo lo hacen ellos? Ya, y es así como fui mejorando el trabajo que había que hacer, ¿no? Y después de eso, bueno, ya como cuarto, quinto año, empecé a trabajar con organizaciones de la sociedad civil, ayudando en lo que podía, ya, y finalmente al egresar, inmediatamente empecé, como siempre, también ayudando. Recuerdo que la forma en que nos acercamos con Rescate Animal en sus inicios, porque estoy con Rescate Animales en sus inicios, fue un incendio en un pet shop, en una veterinaria. sí. Y yo recuerdo que apenas escuché que eso estaba pasando, yo estaba en el cine al lado de mi veterinaria, dije, no, o sea, de cualquier manera, voy a abrir la veterinaria, estos animales necesitan ayuda, tienen que llevarlos a algún lugar para poder atenderlos. Entonces inmediatamente me salí del cine sin pensarlo, me fui a abrir la veterinaria y convoqué a algunos colegas y entonces les dije, mira, loco, yo voy a abrir la veterinaria y si necesitan algún lugar a donde enviar estos animales, tráiganos que los vamos a atender gratis, ¿ya? Entonces, ahí, ese fue el primer acercamiento que tuve con Rescate Animal. Sí, y me parece importante, y hago mención, toco estos temas y empezamos la entrevista por aquí porque sí, me parece que es muy chévere que se conozca a la veterinaria detrás del proyecto, porque es un tema también de mucho corazón, además de mucha cabeza, de mucha ciencia, de mucha investigación, pero también de mucha empatía. Entonces, sí me parece importante empezar a abordarlo así, pero ahora sí ya entremos en materia de ayudar y de atender perros y gatos, como así ahora animales silvestres, ¿desde cuándo animales silvestres? ¿Cuál fue el primero? Cuéntanos cómo te comenzaste a involucrar y cómo nació Proyecto Sacha. Bueno, te cuento que yo siempre digo que es Sacha el primero, pero realmente no lo es. No lo es y me di cuenta con las fotos de mi celular. Creo que Sacha es el primero con el que hice clic de las necesidades que había alrededor de la fauna silvestre y por eso en el tiempo siempre lo he dicho, ¿no? Que a partir de Sacha es que inicia todo, ¿no? Pero
como te digo, revisando justamente el otro día fotos de mi celular, me di cuenta que aproximadamente 1 o 2 años antes tenía ya cercanía con fauna silvestre por diferentes motivos, por rescate, por zarigüeyas. Un amigo que trabajaba conmigo estaba también cercano a fauna silvestre y en muchas ocasiones lo ayudaba. Y bueno, realmente sí había tenido acercamiento, pero con Sacha me di cuenta realmente de todos los problemas que existen, bueno, no todos, de muchos problemas que existen alrededor de la fauna. Y a partir de eso, pues ya me metí, hice mi compromiso personal de ayudar a la fauna silvestre. Esto fue en junio del 2018. Cuéntanos, Ya, cuéntanos quién es Sacha, porque Sacha. Sacha es el proyecto, pero también es un Sacha es un animal. ocelote. Sacha es Ujú, un ocelote que me llegó un día domingo. Recuerdo que de hecho estábamos en un You Can Only Eat de un vegan de Fundación Rescate Animal. ujú. Ya, y ahí me llaman y me dicen que había un ocelote de aproximadamente 10 días que necesitaba ayuda. Y yo, chuta, bueno, dije, ok, un ocelote, gato pequeño, 10 días, necesita los mismos cuidados. Claro, claro, claro. O sea, en mi ignorancia absoluta, pues, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos, lo ayudo, ¿ya? Entonces, pues, si puedo ayudar perros y gatos, ¿por qué no puedo ayudar a un ocelote? Pues no, facilito, facilito. Entonces, ahí realmente inicia todo, ¿no? Llega Sacha, pues resulta que a Sacha lo estaban vendiendo en una tienda, una persona se había peleado con la persona de la tienda, y pues bueno, le dijo, esta vaina no puede estar bien, estás vendiendo en un cartoncito un ocelote, algo está pasando, ¿no? Cuando Sacha llega a mí y yo empiezo a consultar a colegas que se dedican a fauna silvestre, algo que me llamó muchísimo la atención fue que de una vez cuando yo les decía, oye, mira, tengo un celote, y todo el mundo, uy, qué pena, chuta, vas a tener que dormirlo. Y yo, wait, ¿cómo que vamos a tener que dormirlo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ya, no, porque no hay fondos, porque es difícil, porque no hay cómo rehabilitarlo. Este, bueno, había una serie de carencias alrededor de este pequeño celote, ya que dije, no, pues, o sea, si he hecho todo esto yo por perros y gatos, que todo el mundo tiene, que todo el mundo ve, ya para ese momento había esterilizado cientos de animales de forma gratuita, ya habíamos ayudado de muchísimas maneras a perros y gatos. Entonces dije, no, o sea, voy a ayudar a este pequeño bicho que me ha llegado y vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, inmediatamente me enteré que el requerimiento de alimento no había aquí. Entonces, lo traje a Estados Unidos, le pedí favor a alguien, compré una funda y bueno, ahí fui ayudándolo, ¿no? Más o menos los 3 días, me entero que esto es competencia del Ministerio de Ambiente, entonces hago contacto con ellos y en efecto también la respuesta fue como que chuta, a lo mejor toca dormirlo. Ya digo, no, pero espérate, yo tengo la incubadora, yo me puedo parar cada 2 horas en la noche a darle de comer, no pasa nada. Y más bien veamos cómo vamos a resolver esto, pues, ¿no? Cómo se va trabajando el tema. Era un bebé y se alimentaba con biberón. Claro, con biberón, sacar gas, no, la vi horrible, porque resultaba que si tú no le sacas los gases a estos bebés que son alimentados artificialmente, un cólico de gases lo puede matar, ¿ya? Entonces era como tener un bebé recién nacido, ¿ya? Los cuidados que necesitaban eran muy, 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 muy de especialidad, eran muy o sea, ameritaban muchísimo compromiso y dedicación de mi parte, ¿ya? Pero otra vez, dije, si lo he hecho por perros y gatos, lo hago por él, ¿ya? Y era uno nada más. Era uno, en ese momento era uno, ajá. Entonces, bueno, con el Ministerio de Ambiente fuimos creando unas formas de trabajo. En ese momento me otorgaron una acta de custodia. Después de eso creamos un convenio de cooperación mutua en donde ellos me otorgaban la legalidad de la tenencia de estos animales, porque resulta que es ilegal tenerlos de cualquier manera si no tienes un documento que te certifique o que te avale. Y yo me comprometí a ayudarlos a ellos en la parte médica, ¿no? 2 semanas después, yo comencé a publicar cosas de Sacha en el Instagram de Mansión, ¿ya? Y 2 semanas después me llega por una persona natural otro celote, ¿ya? Que era Zafira, ¿ya? Y dije, donde comen uno, comen dos, no pasa nada, ¿ya? Puedo sacarlos adelante. Entonces, digo, ok, lo hablé con el ministerio, le dije, mira, pasó esto, esta ocelote venía eh, de un sembrío agrícola que habían quemado, ella tenía quemaduras en las patitas,
Y pues bueno, ¿no? Lo mismo, si puedo ayudar a tantos animales, perros y gatos, ¿por qué no a ellos? Y empecé con ellos, ¿no? 3 semanas después me llega un mono aullador de la costa, ya que fue bicha, ¿ya? Entonces, yo, ok, bueno, no Puedo le ayudar a comen dos, puedo ayudar tres, a tres, etcétera, por etcétera. supuesto que sí, claro. Y empieza a crecer el nivel de dificultad, pues no, un mono aullador no tiene la misma nutrición que un felino, ¿ya? Entonces, bueno, ponte a buscar qué es lo que necesita, cuáles son sus requerimientos, cada cuánto, la edad del animal, no tenía ni idea, solo sabía que era bebé porque era chiquita y sabía que los monos aulladores eran más grandes, pero no sabía qué tiempo tenía o cuál era su requerimiento en su momento, y por investigar, buscar, leer y todo, ¿no? Y pues bueno, así fue con el siguiente y con el siguiente y con el siguiente. Y de pronto para diciembre del 2018, al momento ya de mirar para atrás y ver cuántos animales había tratado, resulta que eran 200 animales, ¿ya? Entonces dije, bueno, este es un problema. Con tus propios fondos, ¿no? Claro, claro. Bajo la premisa donde comen uno, comen dos, así se atendía todo, pues, ¿no? Sí. Claro. Entonces dije, ok, eso no es sostenible en el tiempo, ¿ya? Y en definitiva hay un problema que no está siendo tratado aquí en Guayaquil, ¿ya? Entonces ahí justamente me planteo la necesidad de crear Fundación Proyecto Sacha para de una forma más ordenada, más precisa, pues, ¿cómo? Legal. Sí, claro que sí, o sea, recibir fondos de manera privada hasta cierto punto es complicado, ¿no? Entonces, justamente con Fundación Proyecto Sacha es lo que buscaba que suceda, mejor dicho. Pero resulta que el hecho de tener la fundación no te garantiza nada. De hecho, te demanda un montón de cargos extra de valores, por ejemplo, la obligatoriedad de tener una contadora, un equipo que mantenga la fundación, ¿ya? Y pues bueno, esas fueron cosas que también fue aprendiendo durante el 2019, ¿ya? En el camino de estos 200 animales inicialmente, pues resulta que no se trata solo de atenderlos en la parte médica o de solo hacerlos crecer hasta el momento del destete. Estos animales necesitan, la mayoría, un proceso de rehabilitación etológica, es decir, un proceso en el que ellos aprendan las habilidades que regularmente aprenderían con su mamá y que nadie se las provee, pues, ¿no? De otra manera, ¿cómo rayos salen a cazar a la vida libre? No lo saben. ¿Cómo se esconden de un depredador? No lo saben. Son unos pobres bambis ahí en la naturaleza sin saber nada, y de hecho hay muchos estudios que te dicen que te hablan del fracaso que hay en temas de rehabilitación y liberación de fauna precisamente por saltarse estas fases. Y tuviste que adaptar hasta tu espacio físico dentro de la veterinaria para poder, porque 200 animales, yo sé que no estaban todos de golpe al inicio, pero tuviste momentos donde tenías muchos y tenías, Claro, no, de hecho la pandemia fue una desgracia, o sea, tuviste que tuve que adaptar. adaptar espacios, realmente nos volvimos súper dinámicos con los espacios y también de acuerdo a las necesidades de cada animal, pues no es lo mismo tener una boa que tener un ocelote, ya, o tener un loro, o tener un ave rapaz, ya, realmente. Créeme que al principio había momentos, o sea, como les decía, yo nunca me planteé hacer fauna silvestre, entonces no era mi foco de atención al inicio, ya, que había veces en que casi que me sentaba con los animales y me ponía a llorar porque decía, ya no puedo, o sea, ya no sé qué es esto, ya. En algún momento me llegó un mono nocturno del oriente que yo decía, ¿qué es este animal? Dios mío, no sé qué es, no puedo diferenciar, no lo puedo categorizar en algún grupo porque es un bichito tan extraño físicamente, ya que no es que dice, eso es un mono, no, era ojón, tenía la trompita larga, y decía, esto es un cuzumbo, ya. Pero bueno, gracias a mis amigos biólogos que siempre han estado ahí, y he ido aprendiendo, ya soy la mitad bióloga, o sea, en este punto de la vida, después de 4 años de lo mismo, y ya diferencio muchos animales y pues me ha costado muchísimo menos, ¿no? Pero al principio sí era terrible realmente. Pero tuviste como la virtud de buscar ayuda, de buscar asesoría, y Siempre. hiciste Ujú. como también
un grupo de gente que te apoyó, de profesionales, de científicos que te Sí, apoyaron y te proveen de información y te retroalimentan y ahora tú también los retroalimentas sí. a ellos desde la experiencia, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, al principio, como les decía, y que era todo un, o sea, que era para mí caótico, realmente encontré mucho apoyo en colegas extranjeros, en colegas que están fuera del país, y gracias a una amiga que ahorita está en Quito, que aprovecho y mando saludo, Carolina Tosta, que es una mujer espectacular. Me dijo, no, mira, tranquila, hagamos un grupo con todos mis panas que han trabajado en zoológicos en España, que están ahorita en Venezuela, que están en Estados Unidos y bueno, de un montón de lados. Y vamos preguntando, ¿no? Lo que no sepamos, se lo vamos preguntando y vamos investigando. Y así fue, ¿ya? Y realmente era muy loco porque es que me he llegado de todo, ¿ya? Y es muy difícil de creer de veterinarios la cantidad de animales y eventos que llegan alrededor de estos animales, pues, ¿no? Porque realmente he tenido ayuda de Colombia, de Venezuela, de España, de Estados Unidos, de Costa Rica, ya, y toda esta gente súper abierta a dar información sin egoísmos, ya dejando a un lado el ego, ya, y puchica, ha sido súper, súper, súper valioso. Voy a hacer una pregunta, Aquí, ajá, voy a hacer una pregunta porque no la quiero dejar pasar, porque estás tocando un tema importante que es el tema del ego, y te la hago y tú miras si la contestas. ¿Has sentido que con los colegas locales hay algún tipo de conflictos? Puede haber conflictos con justo por esto. claro, sí, 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 sí. A ver, lo que pasa, no, o sea, realmente no lo comprendo, ya, pero definitivamente a nivel local hay mucho egoísmo en el conocimiento, ya, por diferentes motivos, ya, y sí, de hecho he encontrado mucho más apoyo en estas personas extranjeras o en ONG internacionales o asociaciones internacionales que al escribir un correo no he tenido ningún reparo en puchica, mandarme un manual de conservación de perezosos, ya, o de cómo sacar adelante un perezoso. Y han estado pendientes de, bueno, cómo te está yendo, qué es lo que estás haciendo, y así mismo retroalimentándonos, ¿no? Explicándole yo también qué es lo que me va bien, qué es lo que me va mal. Y yo creo que realmente este tipo de colaboraciones han sumado muchísimo al desarrollo y al éxito de muchos casos que he tenido. Y ahí asimismo, ya en este punto he hecho varias publicaciones en donde hemos podido exponer los problemas y soluciones o lo que sucede con la fauna silvestre acá. Ya ahorita tengo creo que 4 o 5 papers en donde hemos podido participar con otros médicos, con biólogos y es sorprendente lo que sucede. Porque de paso, si tú no lo publicas, no existe. Ya, entonces tú siempre te quedas con el tema de no se puede rehabilitar en Ecuador, nadie lo ha hecho, no hay datos, ¿ya? Y no, sí, entonces hay que hacerlo, es necesario hacerlo, empezar a crear datos, empezar a dejar información sentada de tal manera que sirva de referencia para otros grupos, porque hay una realidad, Ecuador es un país megadiverso, ¿ya? Y así como es megadiverso, está Mega problemático. creciendo, exactamente, es mega problemático también. Y todos estos animales se ven afectados por ese desarrollo sin orden, sin proyecciones, por el desarrollo urbano, por las camaroneras, por las carreteras. Entonces, no es que se ven más fauna silvestre porque hay en abundancia, es que se ve más fauna silvestre porque estamos amenazando sus territorios. Pero, como te digo, todo esto es aprendizaje que he ido teniendo a lo largo de 4 años y que me ha tomado pues lágrimas de sangre entender. Sí, y recuerdo en este momento, porque estás hablando de que has investigado mucho, has hecho hasta papers, ya, te has chocado con cosas con casos impensables. Yo recuerdo, porque antes iba mucho a visitarte por Sacha, recuerdo el caso de cuando llegó Lupe, la osa hormiguera, y tuvieron que intubarla. Y Claro, es, mira, imagínate, ese tema primero la anestesia. La anestesia era todo un reto, ¿ya?
Primero porque en Ecuador no había ningún registro de anestesia o un hormiguero, ¿ya? Internacionalmente tampoco, ya se hablaba de anestesia intramuscular, pero para lo que necesitaba esta hormiguera era una cirugía de traumatología de mucho tiempo de estar dormida. Entonces, lo básico y elemental que tienes que hacer con un paciente que entra a cirugía es poder monitorearlo, entender cuánto está respirando, cuántos latidos por minuto tiene, cuánto está saturando. Y por el tamaño de la boca del hormiguero, que es, puchica, no mayor a una moneda de 50 centavos la apertura, ¿ya? ¿Cómo intubas a ese animal? ¿Ya? Entonces, bueno, en ese momento realmente logramos poner mascarilla, nos ideamos muchas cosas. Fue Rodolfo el que se ideó todo esto, ¿ya? Y logró hacerlo de forma segura, el animal vivió. Y una cosa más que entendimos en ese momento es que este animal que venía de vida silvestre no iba a comer por voluntad propia de nuestras manos, solo porque nosotros quisiéramos hacerle bien. Entonces nos tocó también poner una sonda esofágica. Al buscar información no existía. Nosotros hemos hecho una cantidad de procedimientos que no habían estado descritos hasta ese momento que no te puedo explicar. Ya, pero con medicina comparativa, anatomía comparativa, y sobre todo la decisión de querer hacer las cosas bien, sobre todo, ya, pues hemos logrado hacer muchas cosas. A Lupe la salva precisamente esta sonda, porque ella tenía sus dos miembros completamente envueltos en vendajes por las cirugías que había sufrido, lo que prohibía que pueda mover sus garras y sacar de troncos las termitas o las hormigas. Entonces su vida entera dependía de esa sonda esofágica, ¿ya? En la primera se hizo difícil, en la segunda ya menos, ya para este punto, mira, ponemos sonda esofágica como que si fuera una vía venosa, ya, completamente, y ahí lo hacemos como protocolo, pues no, animal que viene de vida silvestre, de vida libre, pues se le pone una zona esofágica para garantizarnos que se recupere lo más pronto posible y asimismo salga de la hospitalización y vuelva a vida libre lo más pronto posible. Genial, qué genialidad ese trabajo. Voy a aprovechar para leerte unos mensajitos que están poniendo las personas en Facebook. Marcela Muñoz Polit dice, buenas tardes, saludos desde Ibarra. Buenas tardes, Marcia. Bueno, la Fer Medina manda saludos también con unos dibujitos ahí. Terranimal Ecuador dice, saludos a nuestras grandes amigas de Fundación Sacha. Felicitaciones por su trabajo. Cris Alarcón, saludos a Eli y Filomena. Y yo no existo. Bueno. André Molina dice, ¿cómo se puede ayudar al trabajo que hace Proyecto Sacha? Esa pregunta vamos a dejarla para el final, la de cómo ayudamos a Sacha, porque Sacha, como todas las organizaciones que trabajan por la conservación, necesitan ayuda. Y a propósito de ese tema, ¿cuál es el rol del Estado en esta problemática de la fauna silvestre? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que debería hacer el Estado y qué es lo que realmente hace? Ya, a ver, mira, ¿qué es lo que hace? En este momento el rol del Estado es regular los centros de conservación ex situ, ¿ya? Lamentablemente, a nivel de Latinoamérica, no hay en ninguna Contraloría de Latinoamérica fondos dedicados especialmente a la atención de fauna silvestre, ¿ya? Esta es una realidad del continente, ¿ya? De ahí, realmente, el rol del Estado ha venido a ser, aparte de regular, crear normativas que se puedan aplicar a los centros como el mío, ¿ya? Sin embargo, lamentablemente e históricamente el Ministerio de Ambiente ha sido como que el patito feo del Estado, al que se le da menos presupuesto, al que se le quita los guardaparques, al que se le quita el personal operativo. Y en definitiva esto dificulta muchísimo el trabajo que hay que hacer con la fauna, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos personal operativo acá en la zona del Guayas, apenas dos personas en la zona, dos o tres personas dedicadas a vida silvestre, ¿ya? Imagínate en la zona 5, ¿ya? ¿Cómo puede ser esto posible? Pero es una realidad. Y de paso, sabemos que en los últimos 6 años han venido sacando personal que cuida las áreas protegidas,
personal de diferentes puntos en donde definitivamente se necesita para la conservación de la fauna, porque no solo es la gente que vaya a hacer los rescates, ya es también el cuidar los animales dentro de las áreas protegidas, es el poder monitorear estos animales que nosotros liberamos en estas áreas protegidas. Entonces, imagínate, Churute, que tiene, me parece que son 60.000 hectáreas de conservación de área protegida, 60 o 63.000, no estoy segura. Tiene apenas 7, 8 guardaparques, ya que pueden hacer 7, 8 personas en Churute tan grande. Ya les sacaron la mitad en el tiempo, ¿no? Poco a poco se los han ido quitando. Entonces, sí, hay muchos puntos débiles que se deberían ir mejorando. Ya realmente no solo debemos enfocarnos en el rescate. Para rescates está la UPMA, que también, a pesar de sus esfuerzos acá en la zona 5, bueno, en Guayaquil realmente, tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, tienen un solo vehículo. Ya, imagínate en Guayaquil, un solo vehículo, Y a veces sin 24 gasolina. horas, y a veces sin gasolina, correcto. Ya, entonces, hace falta tanto para poder ayudar a la fauna, porque realmente el primer paso es que, el primer paso es denunciar, el primer paso es reportar, el primer paso es identificar que hay un problema alrededor de un animal silvestre que está probablemente cerca de nuestra casa, en la carretera que pasa frente a la calle, en la calle mismo, ¿ya? Poder reportarlo, que se genere justamente esta acción dentro del 911, de tal manera que también se creen datos. Ya en el momento que se crean datos respecto a lo que acontece en fauna silvestre, empiezas a crear necesidades también. Entonces, el trabajo paralelo que hemos venido realizando a las atenciones médicas es justamente el educar al ciudadano, motivar lo que existe el reporte, así el 911 diga cosas incoherentes porque sucede que algunas veces el 911 dice, no, llamen a rescate animal, y da un número que solo Dios sabe cuál es, ¿ya? Hay, dentro del proceso, como te decía, hemos venido aprendiendo un montón de falencias que existen y tratar de irlas solventando. Hemos realizado capacitaciones al 911 en conjunto con otras autoridades. Entonces, sí, sí son cositas que hemos ido haciendo y que nos ayudan también desde ese punto a seguir creando datos para crear la necesidad. Y en algún punto el Estado diga, ok, esto es un problema y tenemos que dedicarle un presupuesto exclusivo a esto. ¿Ya? Eso iba a comentar. Esta falta de visión, este solo discurso, esta retórica de decir que amamos la vida, bueno, esto era, que somos un país mega biodiverso y el país más biodiverso por metro cuadrado, no sirve de nada si es que el Estado no se toma en serio el rol de la conservación poniendo dinero del presupuesto para apoyar a los centros, porque los centros de vida silvestre, casi todos, me corrige si estoy equivocada, son privados, es decir, son personas como Eliana y otras personas que quieren hacer algo, quieren ayudar y ponen de su propio bolsillo, o sea, de su esfuerzo, su conocimiento, su tiempo y sus recursos personales, incluso a veces arriesgando su propio patrimonio para ayudar a los animales. Mientras el Ministerio de Ambiente, ya saben, yo siempre digo las cosas como son, sin anestesia, el Ministerio de Ambiente realmente lo que hace es dar y quitar permisos y a veces estorbar, a veces entorpecer, a veces yo he sido testiga de cómo han entorpecido y molestan la gestión de las personas que están haciendo el trabajo que el Estado debería respaldar económicamente. No sé con qué fin, pero es lamentable que no tengamos este respaldo de esta retórica de país de que amamos la naturaleza, pero a la hora de poner $1, el Estado no pone nada de dinero para los proyectos de conservación. Y hay proyectos que están pasando mucho trabajo para tratar de salvar el cóndor, para tratar de ayudar a los animales silvestres, evitar que se extingan más especies. Hay muchas especies que están en riesgo de extinción y el Estado está impávido sin hacer nada práctico más que discursos y retórica. Entonces, bueno, eso ya
Si quieres comentar esto que estoy diciendo. Sí, bueno, mira, lo que pasa es que ¿qué es lo que justamente regreso a lo que te había dicho, ¿no? Una de las debilidades respecto a fauna es precisamente también la falta de información y reportes, ¿ya? Hasta hace unos años yo viví el hecho de que todo el mundo decía que en Guayaquil no había fauna silvestre, ¿ya? La fauna silvestre estaba solo en la Amazonía y en Galápagos, ¿ya? En Guayaquil no había, ¿ya? Entonces, cuando empiezo a visibilizar esto a través de redes sociales, la gente se queda como que no puede haber, no puede haber un mapache en el Salado, es imposible, ¿ya? Entonces, yo creo que un poco todo esto siempre ha venido acompañado precisamente de la falta de información, ¿ya? Porque si te das cuenta, el Estado sí da recursos para Galápagos y para la Amazonía. Para eso, para Galápagos y la Amazonía, hay fondos especiales, ¿ya? Pero para la costa no, ¿ya? Para Sierra tampoco. Ya, y esto es justamente acompañado del desconocimiento que existe y de definitivamente la desvinculación y disociación que tenemos respecto a la existencia de la fauna y estos sectores. Ya, y ya la gente empieza a hablar, o sea, yo creo que de alguna manera Fundación Proyecto Sacha le ha afinado el ojo a la gente, ya, porque hace 4 años nadie lo veía, hace 4 años no teníamos reportes. Hoy me reportan la paloma de tierra que se cayó, el huaque que estaba en Puerto Santana y está en el piso, las nutrias que se ven en el río Guayas, no es que no Hemos existían avanzado, hace 4 años, hemos avanzado en temas ya, de concientización. ¿Crees que la gente completamente. ha Sí, mejorado? para mí sí, esa es mi percepción, ¿no? Sería hacer un estudio, sería súper interesante, pero en definitiva, como te digo, ¿no? Antes, hace 4 años, nadie hablaba de que en el río Guayas había nutrias en el malecón. ¿Sabes Ya, dónde de hecho, veo que hay, o sea, dónde noto que hay muchos avances en temas de la conciencia de la gente con las especies silvestres? En las zarigüeyas, en la relación también, en la ciudad con las zarigüeyas, y ahora todo el mundo anda rescatando zarigüeyas. Ahora todo el correcto, mundo... ahora todos quieren que, claro, sí, ahora todo es Ahora, verdad. ahora quieren adoptar zarigüeyas, o sea, Sí, cosa es que está mal, verdad. pero Me topo con eso, ahora lo veo. Antes era mata al zorro a palos. sí, antes era Ya. paleen a Hace ese 4 años era mata al zorro a palos, punto. Ya, hay que matarlo. Esa es la solución. Está en la ventana, hay que matarlo. ¿Ya? En cambio ahora es hay una mamá zarigüeya, el atropellaron a una mamá zarigüeya y hay los bebés regados, o sea, hay un montón de reportes. De hecho, el mamífero que recibo con mucha más frecuencia y con muchas más necesidades es precisamente la zarigüeya. Ya en este momento, desde junio del 2018, ya hemos atendido más de 3.500 animales silvestres. Ya, y la mayoría de ellos, en el grupo de los mamíferos, se trata precisamente de las zarigüeyas, que son unos bichitos que nos llegan de 25 gramos, muy pequeños. Al principio, puchica, pasábamos muchas penas porque no le atinábamos a la temperatura, a la dieta, a la frecuencia, y muchos de ellos morían, ¿ya? Pero en este punto, mira, tenemos un papá zarigüeyo especialista que es el doctor Rodolfo Gil, que se ha especializado hasta en la forma de mantener a las zarigüeyas para que permanezcan calientes, o sea, en todo su bienestar, en todo su bienestar. Ya tiene cogido el golpe de la temperatura a la que tiene que estar, cada cuánto se les tiene que cambiar el pañal. Ellas ponemos un pañal dentro de tubos de cartón grandes, entonces esto simula el marsupio de la madre y todos ahí metidos. Ya se los va agarrando uno por uno para darles de comer. Ya, entonces es increíble todo el tema de bienestar que rodea a estos animales, todos los datos importantes que tienes que conocer para que ellos salgan adelante. Ya, y además la que necesidad de estar juntos. son tan importantes para los ecosistemas. Las Sí, zarigüeyas, esa es otra, ¿no? Algo con lo que he hecho mucho las paces y un razonamiento científico real, es que todo lo que nosotros estamos haciendo probablemente no salve a la especie en su entorno, ¿ya? Pero definitivamente ayuda a cada animal que nos llega y aportamos muchísimo a la vida de estos animales, dándoles una segunda oportunidad de vida,
de estar bien, incluso de muerte, porque hay una realidad. Muchos nos llegan en muy, muy mal estado y lo que les correspondería sería agonizar en la vida libre, hasta morir de inanición o de una infección. Ya, pero incluso para morir tienes que tener suerte y llegar y poder tener una eutanasia y una muerte digna y no no dolorosa. Ya, entonces, realmente esto lo hacemos por cada animal que llega. Ya Sí. hablando justamente también de lo que decías respecto a los centros. Ujú. Muchos de esos centros nacen del romanticismo por los animales, del amor por los animales. Yo inicio esto justamente, no por ciencia, sino por amor a ellos, ya, pero hay que tener conciencia y hay que tener los pies puestos sobre la tierra respecto a todas las necesidades que hay que cubrir a estos animales. Esto no se trata de simplemente sacar un bebé adelante. Se trata de salud pública, se trata de ecosistemas, se trata de ecosistemas frágiles, se trata de pandemias. Ya, realmente engloba muchísimo. No se trata solo del animal. Se trata de su rol en la naturaleza, de su impacto en nuestras vidas, en lo que hacemos todos los días. Ya, y hay que entender que no solo que ellos son parte de nuestro día a día y nosotros no lo vemos. Ya, por eso sí, de cierta manera me siento un poco orgullosa de la gente que nos dice y nos llama que la zarigüeya hay que rescatarla, que la ven en el parque y la ven y creen que está en peligro. Ya, entonces, Esto es parte, imagínate. y parte de tu vida y de Proyecto Sacha también es tu papá, tu hermana y Valentina, tu hija también. Por Cuéntanos, supuesto, o sea, imagínate, ¿no? cuéntanos de ¿Quién, ellos. quién más iba a querer ayudar a esta veterinaria loca que se le ocurrió que quería ayudar a fauna silvestre? Ya. El apoyo de mi papi ha sido elemental. Mi hermana es abogada y pues muy poco empatizada con los animales, pero también dijo, bueno, hay que ayudarla. Ya. Sin embargo, siempre está ahí, o sea, en cada problema que hemos tenido, porque como les decía, eso aquí no es que es fácil, tener una fundación no es fácil. Tener una fundación no soluciona los problemas, ya te genera otros que tienes que atender y a la par tratar de seguir sacando adelante los animales, pues, ¿no? Entonces, mi hija también, que ha crecido prácticamente con ellos, ella tiene 10 años en este momento, ha aprendido tanto, me da muchísima risa y orgullo cuando, pues, en el colegio que ella está, suele haber iguanas y pajaritos, ¿ya? Tiene muchos árboles. Entonces, de pronto ella se pone así súper eh, objetiva, ¿no? Y que mami, vi a una iguana que unos niños le estaban dando de comer y yo les dije que no podían hacer eso. Ya se pone súper seria, ¿ya? Entonces, bueno, ahí explicarle las cosas y decirles cómo abordar estos problemas. Igual imagínate, ella identifica estos problemas teniendo 10 años. Ujú. Ya, es súper loco. Ya, entonces, bueno, ella va y les dice a los niños, brava, que no puede hacer eso, que no pueden darle de comer, que no es necesario, que los animales cubren sus necesidades en los árboles. Y pues bueno, creo que en el futuro vamos a ver qué pasa. No aspiro que sea veterinaria, no es que se lo impongo, pero veamos qué pasa, ¿no? ¿Y tu papá? Sin duda se va a dedicar a algo o ya sea de ecología o a lo mejor como la tía, abogada protegiendo a los animales, pero con animales va a ser. Algo con animales va a ser, Sí, seguro. sí. Y tu papá, cuéntame, ¿qué hace tu papá en Sacha? ¿Cuál es su trabajo en Sacha? Lo vemos siempre ahí moviéndose con las cosas, súper activo. Cuéntanos un poco de él. Bueno, te cuento que mi papi es arquitecto, ¿ya? Y en la pandemia, bueno, mi papi hizo clic con un caso en particular, con una mona que se llamaba Panchita, con una mona choronga de 13 años, ¿ya? Pues bueno, como de la loca idea de hacer fauna fui yo, tenía que meterme a la jaula de Panchita, una mona choronga adulta, a capturarla para movilizarla a un centro en el Puyo, ¿ya? Y no iba a exponer a nadie más. Yo dije, bueno, la que ha tenido práctica en manejo soy yo, la que decidió meterse en eso soy yo, así que yo me voy a meter a la jaula, ¿ya? Y papi dijo, no, o sea, estás loca, no puedes hacer eso sola. Y yo, no, papi, tranqui, yo me meto, ¿ya?
Pero bueno, ahí nos metimos los dos a manipular este animal. Ya, la verdad es que fue un procedimiento que salió muy bien. En 2 minutos logramos capturar el animal, ninguno salió herido, ni el animal, ni él, ni yo, ¿ya? Y creo que ese evento lo hizo mi papi, le hizo clic a mi papi, ¿ya? Y dijo, no, yo quiero ayudarla cada vez que pueda, ¿ya? Entonces, bueno, eso fue por el 2018, ya, no, miento, eso fue por octubre del 2019. Había tenido un tiempo manejando animales, pero él me veía de lejos, ya era como que esa es mi hija la veterinaria que hace fauna silvestre, ya. Y después de eso, en donde él se dio cuenta que sí necesitaba un poquito más de ayuda, algunas veces iba y veía los animales y me decía, oye, no necesitas ayuda con esto, con la de acá. Se metía a ver los encierros y mira, a lo mejor esta jaula la podemos mejorar. Ya, pues bueno, era esporádico, ¿no? En marzo del 2020 viene la pandemia y nos encierra. Y él se queda conmigo encerrado en la veterinaria. En ese momento yo había recién llegado de Estados Unidos. Yo llegué el 14 de marzo, nos encerraron el 16 o el 17. Entonces yo ya estaba mentalizada en que me tocaba hacer una cuarentena obligatoria por precaución. Ya yo había decidido que me iba a quedar en la veterinaria. Y nos encierran. Mi papi estaba ahí. Entonces, en esos momentos de desesperación, de incertidumbre, él se queda conmigo y nos quedamos con más de 70 animales encerrados en la veterinaria. Sin nada, sin Silvestre, provisiones. silvestre, voy a acotar, ¿no? Si Silvestres, silvestres, tan silvestres. fácil. Perros y Sí, gatos hubiera sido más fácil, ¿no? por supuesto, claro, lo soltaba al patio ya, o sea, limpiábamos, darle comida y todo. Pero 70 animales de diferentes especies que tenían diferentes necesidades y en ese momento sin saber de dónde iba a sacar recursos, sin saber, o sea, aunque tuviera los recursos, en ese momento no sabíamos qué estaba abierto, qué no estaba abierto, cómo comprar, en dónde comprar, o sea, era una locura, ¿ya? Pues súper duro, fue súper duro. Y pues bueno, como todo el mundo en ese momento, los trabajos ya no se dieron más, se paralizaron obras, mi papi tuvo que quedarse conmigo, ayudarme con los animales, en medio de desesperación, pues obviamente me ayudó a organizarme, y atendíamos todos los días a estos animales, dándoles de comer, limpiando encierros, tratando de conseguir recursos. Habían animales que requerían atención nocturna. Entonces, todo esto, pues, creo que hizo mucha fuerza y mucha motivación para que mi papi se quede. Ya, y después, nada, ya después especialista en encierros, en nutrición, pero era una cosa muy loca. Sacar adelante, me acuerdo que teníamos en ese momento un mono chorongo bebé, ya, en donde yo estaba así súper metida, revisando la dieta, y que ni sé qué. Y esa es otra, ¿no? El conocimiento cultural. Y para mí dice, "Pf, pero si antes, cuando yo era joven, en Guayaquil habían estos animales y la gente les daba huevo duro, ¿ya? Y yo, ¿qué? No puede ser, eso no puede estar bien, ¿ya? Entonces me ponía a buscar y en efecto el huevo resulta que es una súper buena proteína, albúmina y y nos ayudaba a mejorar la condición corporal de los animales, o sea, de estas especies, ¿ya? Entonces, bueno, ahí con mi papi aprendiendo siempre, ya en este punto pues hace capacitaciones de manejo de fauna silvestre, de dieta de fauna silvestre, está a cargo del grupo de chicos de los convenios que hemos realizado con universidades para tener la mano profesional, mano técnica eh, que nos pueda ayudar tanto en enriquecimiento, manejo, alimentación, cuidados, y ya, o sea, ya no es arquitecto. Perfecto. Dejo ese mundo. Sí, tengo una pregunta de Nancy Cruzita y luego de esta pregunta ya quiero aprovechar los minutos que faltan para que nos cuentes del Centro de Vida Silvestre. Nancy pregunta, ¿qué animales de fauna silvestre es el que corre mayor peligro de acuerdo a los casos que ustedes han atendido y qué pedido le harías a las personas para evitar hacer daño? Bueno, realmente no importa la especie, depende de la situación en la que lleguen, pero en general los animales que corren más riesgo siempre son los neonatos, son los infantes, porque ya vienen mal, ya vienen descompensados, ya vienen con la glucosa baja, ya vienen
con la temperatura baja muchas veces, los traen desprotegidos, los traen en aire acondicionado, entonces los traen mal. Ya con estos animales, aparte de las dolencias que tengan, ya nos llegan con puntos en contra, ¿ya? Entonces siempre nos toma mucho más sacarlos adelante. De ahí yo creo que la forma en que la ciudadanía pueda aportar directamente siempre va a ser la denuncia o el reporte, ¿ya? ¿Y por qué los menciono por separado? Porque la denuncia se da cuando estás viendo el cometimiento de un delito. ¿Y qué es delito alrededor de fauna? La compra, el comercio ilegal, ¿ya? Es el transporte, la tenencia, el hecho de que un vecino tuyo tenga un loro, tenga un mono, eso es ilegal, ¿ya? Y eso hay que denunciarlo. Si no pasa lo que yo viví hace 4 años, que decían, no hay nada en Guayaquil, no hay denuncias, no hay denuncias, y es que precisamente esa es la medida, las denuncias, ¿ya? Y respecto a los reportes también, ¿ya? Los reportes se hacen cuando ves fauna silvestre que no necesariamente está en medio, que lo circunda un delito, ¿no? Sino que atropellado. Una palomita atacada por un perro, por un gato, ¿ya? Estos son reportes. Y todos estos reportes también son necesarios porque te crean números, te crean datos, crean ¿A quién denuncias? necesidades que atender. ¿A dónde denuncias y a dónde reportas? Ambos al 911, realmente ambos al 911, porque la flagrancia la debería tener la Policía de Medio Ambiente que a pesar de las limitaciones lo hace, ¿ya? Y ahí es en donde inicia el proceso judicial, ya que se toma conocimiento de este delito, ellos hacen su parte, también tiene participación el Ministerio de Ambiente a través de las sanciones administrativas que el Código de Ambiente puede, se establece, ¿ya? Entonces, en este punto ya he aprendido un montón de cómo se desarrolla el tema, ya, como te decía, ¿no? Bióloga, abogada, veterinaria. Sí, sí, sí hemos visto el crecimiento que ha sido ejemplar, súper, súper, con mucha perseverancia de tu parte. Y hablando de eso, cuando empezaste, cuando llegó Sacha y bueno, antes, ¿siempre tenías o viste que el espacio físico que tenías no iba a ser suficiente y tenías el sueño de tener tu centro, obviamente alejado, ya fuera de la ciudad, un centro que trabaje en poder rehabilitar animales para reintroducirlos? Claro, Y es que mira, precisamente con Sacha, la razón de la eutanasia era la imposibilidad de rehabilitarlo. Ya, entonces ese fue lo primero que marca el caso de Sacha. Ya, la necesidad de mejor dormirlo porque no hay quien lo rehabilite y es mejor que simplemente a tener una vida miserable en una jaula que sea eutanasiado, ¿ya? Y pues bueno, hay muchísimas visiones respecto a eso, ¿no? Muchos puntos de vista respecto a la eutanasia en esas circunstancias, ya, pero que en el tiempo dije, rayos, o sea, es real el problema, ¿ya? Y sí, desde el inicio, desde Sacha, es que el siguiente paso en el que me esforcé muchísimo fue precisamente tener el centro de rehabilitación en donde estos animales que necesitaran pasar estos periodos de adaptación y de aprendizaje tuvieran un lugar alejado de la ciudad en donde hacerlo. Y ahora lo tenemos. En cuéntame. diciembre 31 del 2022, movilizamos los primeros animales al Centro de Rehabilitación y Rescate de Fauna Silvestre, Proyecto Sacha, que está ubicado en la provincia de Santa Elena. En este momento tenemos allá un ocelote o un yaguarundi rehabilitándose, también algunas aves, 2 aves rapaces, y pues bueno, con un biólogo, no solo un biólogo está ahí permanente, ¿ya? Y todo el equipo veterinario también, ¿ya? Pero tenemos, como te decía, no tengo un grupo de apoyo de profesionales increíble, aparte de estos convenios con las universidades en los que podemos seguir creando mucha más información de cómo tener los mejores resultados para que estos animales lleguen a su objetivo, que es volver a su vida libre, de donde nunca tuvieron que haber salido. ¿En qué parte de Santa Elena queda Eh, exactamente? Realmente está muy cerca Bajada de Chandoy. Está entre Mamey y Bajada de Chandoy. ¿Y cuál es el objetivo, digamos, a mediano y a largo plazo del centro? ¿Y qué necesitas para seguir con el proyecto? El objetivo. El A objetivo. ver, mira, lamentablemente también soy ambiciosa, ¿ya? Entonces, el objetivo
Pues el objetivo es tener el centro de rehabilitación más grande de la costa. A no más de 5 años de haber desarrollado las 25 hectáreas restantes, tener una clínica veterinaria ya exclusiva de fauna silvestre, tener un espacio para staff, para voluntariado, para recibir voluntarios y mantener la misma línea que he mantenido hasta ahora, que me ha resultado súper bien, que es el hacer convenios con institutos de aprendizaje o universidades internacionales de tal manera de poder aportar en conocimiento a veterinarios extranjeros, a biólogos extranjeros, y que ellos también se sumen con su trabajo acá, ¿ya? Ahí también se debe desarrollar un centro de interpretación, de tal manera que podamos exponer todo lo que sucede, porque lo que no se ve no existe. Y si la gente no sabe y no conoce las historias de los animales, que lamentablemente un grupo nunca más va a ser libre, va a seguir sucediendo todo esto. Yo sí creo que de alguna manera esas historias impactan en la vida de la gente y, y toca sus mentes, toca sus conciencias. Ya, y si bien no necesitas que te agrade el animal, con que no le hagas daño es bastante, ¿ya? Y eso es un poco lo que tratamos de enseñar, ya que es lo que pasa cuando una lora que lamentablemente vive, lamentablemente digo, porque en circunstancias de cautiverio es terrible, 75 años, 70 años, una lora en una casa, en una jaula de 40 por 40 toda su vida, comiendo pan con leche. O sea, qué triste. Y el daño que se les causa a estos animales, viviendo solos. Una lora de cabeza roja tiene grupos en vida libre de hasta 200 individuos, en donde se ha demostrado que tiene una interacción familiar increíble. Demuestran emociones entre ellos, comparten, se protegen. ¿Qué hace una sola viviendo en una jaula, comiendo pan con leche sola durante 40 años? Y es necesario que la gente entienda esto y lo sepa. Nadie se los ha dicho. Nadie les explica qué es lo que sucede con un loro en una casa o con un mono en una casa. ¿Cómo llega ese mono a esa casa? Tiene que haber matado a la madre. No hay otra forma de que llegue. La mona no se despega de su hijo y el hijo no se despega de la mona. Si te llega un mono pequeño es porque mataron a la madre, y mataron al padre, y mataron a los hermanos. Mataron a todos los machos que iban a proteger a ese mono, a esa mona parida. Ya, si la gente lo supiera, probablemente lo pensaría, reconsideraría comprar ese animal. Pero son historias que muy poco se habla. Y Sí, tampoco la fauna silvestre es un tema popular. Y eso es sí. algo con lo que las ONGs, o en mi caso Centro de Conservaciones, tenemos que lidiar y trabajar. Tenemos que cambiar esa realidad y tenemos que educar. Y ahí sí nos incluimos. Y hablando de incluirnos, ¿cómo nos incluimos a ayudar? ¿Cómo hacemos? ¿Qué necesitas, Sacha? ¿Cómo te ayudamos? ¿Cómo ¿Qué puede ayudar? necesita Sacha? Bueno, Sacha tiene un costo mensual de mantenimiento de $9,000. Ya, eso es algo, es un número que asusta, que es real. Ya. ¿Y por qué? Precisamente por todas las necesidades que hay, no solo de alimentación, porque no se trata solo de alimentarlos, sino de también establecer qué enfermedades tienen, qué es lo que podemos hacer por estos animales, hacer radiografías, ecografías, y pues bueno, déjame ver. Y una serie de exámenes, una serie de procesos que tenemos que llevar con ellos, ¿ya? Si quieren sumarse, pues siempre las donaciones económicas nos van a ayudar muchísimo. En los últimos 6, 7 meses no hemos recibido mayores donaciones económicas. El personal que tenemos en este momento en el centro de rehabilitación tiene que recibir un sueldo. Y son muchas, muchas, muchas las necesidades que cubrir, ¿no? El tema, por ejemplo, ahorita no tenemos internet en el centro, ¿ya? Y sería muy bueno, muy positivo, tener internet para poder comunicarnos, para poder generar información, subirla a través de redes sociales. Nos encantaría poder dar más información de lo que hacemos en el centro, pero es complicado si no tienes ese servicio tan básico, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, lo que te decía, la fauna silvestre es muy impopular, ¿ya? Puse en Instagram que si alguien nos quería pues apadrinar el internet, cuesta $35 mensuales y con la instalación cuesta 50.
y nadie respondió. Tenemos 22.000 seguidores y nadie respondió. Entonces, bueno, somos los impopulares. Ya siempre es más popular un perro o un gato porque se ve al lado de la gente. De hecho, ver las anécdotas más fuertes y reales que tenemos precisamente contigo, ¿no? El fundraising de Lupe. ¿Te acuerdas? Penábamos por $800. Hasta hoy día eso no se completa. Llevan 3 años y no se completa. Sin embargo, al mismo tiempo que Lupe, hubo una recaudación de fondos para un perro que necesitaba una resonancia y que necesitaba $1.200 y pudo recaudarlos en 12 horas. Porque el Sí, perro lo tienes a un lado, lo ves y sientes más empatía y simpatía por él. sí. En la fauna silvestre todavía le estamos enseñando a la gente que existe en la costa, que existe en Guayaquil. Que Y tenemos es que un poco increíble, ¿no? Tenemos que entender que debemos aprender a amar a la fauna silvestre de lejos, Completamente. Ese es el amor. tocar. Hoy que es San Valentín, debemos también aprender a amar de forma desinteresada y desprendida. Es así como se aman las faunas silvestres, viéndola Queremos, y permitiéndole ser quien es en su entorno, no el amor egoísta de y querer, tenerlo ahí al lado aprisionado. Debemos amar la libertad de la fauna y apreciarla, porque todos los días les va mal a los silvestres. vamos a hacer una cosa, pásanos luego una imagen de la cuenta de Sacha para subirla en las redes del movimiento y comenzar a ayudar con esta promoción para que la gente se enganche, conozca más de Sacha también, del trabajo que hace, y a ver si ayudan, colaboran con lo que se necesite. Nos comprometemos a ayudar un poco más a hacer esta campaña, sobre todo porque el proyecto Sacha también es parte del movimiento y bueno, creo que tenemos esa responsabilidad también de apoyarnos entre nosotras y sacar esto adelante, porque aquí todo el trabajo en realidad a quien beneficia es a los animales, sobre todo en el contexto de un país como el nuestro, que ya reconoce a los animales como sujetos de derecho. Los animales tienen derecho, los animales silvestres también los tienen, y de hecho fue por un animal silvestre, por una mona, justamente, que el resto de animales conquistaron esos derechos. Así es, así es. Eliana, gracias por acompañarnos, gracias por contarnos toda esta experiencia de vida y le deseamos larga vida a Proyecto Sacha. Gracias, muchísimas gracias por esta noche. Bueno, gracias por acompañarnos a quienes se conectaron. Pueden igual ver el conversando en diferido, luego queda puesto ahí en Facebook, colgado en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Buenas noches, les mandamos un saludo a todos nuestros compañeros también que son parte del Conversando con el Man. Un abrazo para Ruby, que está en un momento especial hoy, y estamos contigo, te mandamos abrazos. André, Bernardo, Nati, que están también ahí siempre apoyando el Conversando. Un abrazo para ustedes también. Nos vemos el próximo martes con otro programa del Conversando con el Man.